Saludos a todos, esto es Estado Natural Viajero desde Pécs en Hungría, una ciudad que está a 90 minutos de Osijek. Y para esta oportunidad les invito a que veamos el alumbrado, las luces y las tradiciones que se dan en esta ciudad de poco más de 140.000 habitantes. Acompáñenme a ver cómo se vive ese espíritu navideño en esta bonita ciudad húngara. Bienvenidos. Un recorrido como muchos que va por las zonas más visitadas o las que van quedando vacías en el transcurso del día. Y esta es una de las plazas cercanas al centro de la ciudad. Esta se identifica porque al fondo se encuentra la sinagoga. Y sobre esta zona se hacen vendedores y por ejemplo ven el manejo de cerámica, velas electrónicas y pequeños artesanos que van dejando la impronta en este punto. Más artesanías. Es muy parecido a todo lo que se da en esta zona de Croacia y de Hungría. Y qué decir de los chocolates de Navidad, especialmente decorados para la ocasión, muy agradables, bastante vistosos, y piezas tipo trufa que son de paladares finos. Aquí tiene un chocolate que se llama Dubai y las galletas navideñas, muchas de esas se hacen con miel, vainilla, especias y son bastante vistosas. Aquí por lo menos podemos ver y compartir todo lo que hay en este espacio navideño. Este es el panorama en la tarde, conforme ya van cayendo las últimas luces diurnas y entramos a lo que es la principal feria o mercadillo de artículos navideños. Bastante gente, y es que por la noche dicen que hay un espectáculo de luces que comienza sobre las 5 de la tarde. Son las 4 de la tarde y observen el flujo de personas. Hay mucho, por lo menos de lo que es artículos navideños. Siempre decoración y siempre en la época más especial del año. Observen la típica decoración para colgar en los arbolitos, ángeles, la música que suena al fondo y la mezquita sobre la cual hay un espectáculo de luces que les decía. Y vamos a ver si se los puedo mostrar más tarde. Antes de que oscurezca, me gusta mostrarles estos sitios, ya que tiene una arquitectura bastante rica. Pécs. Y en la tarde se ven otros factores completamente diferentes a lo que es el anochecer. Continúan viendo lo que es la casa municipal o el palacio municipal. Si me fuera por esta zona sería la calle Kirali, que es una de las más bonitas y recomendadas para caminar. Son 900 metros y ya la han visto en algún otro programa de Estado Natural Viajero. Caminando por esta zona, al fondo está lo que es la Catedral de Cuatro Torres y me encuentro una procesión. Tuvimos suerte en ver esta procesión encabezada por María, José, los Reyes Magos y
bastantes personas con velitas, y esto es un sábado y una actividad muy familiar, bastante curiosa porque hay personas que llevan los altavoces de música sacra en ciertas partes y sigue la gente caminando por aquí. Esta es la catedral, la panorámica que hay sobre estas horas de la tarde. Hace unos minutos pasó una procesión y me voy a acercar a ver si está abierta. Hasta donde se cobran por el ingreso, ya que es bastante lujosa y solamente en algunos puntos del día se puede entrar cuando hay oficios religiosos. ¿Qué secretos guarda la imponente Catedral Basílica de San Pedro y San Pablo en Pech? Es una joya arquitectónica con sus raíces en el siglo IV, pues estando en esta zona de la ciudad, su majestuosidad es imposible de ignorar, aunque el acceso completo requiere de un pago cuyo monto desconozco. Desde un pasillo junto a una gran puerta es posible admirar parte de esa riqueza, una catedral que no solo asombra por su arquitectura, sino también por su historia, ya que sus bases se remontan a la época romana y bajo ella se encuentran catacumbas de esa era. ¿Sabías que esta construcción ha sido modernizada a lo largo de los siglos y que en un momento histórico fue ocupada por los turcos para ser usada como mezquita? Pues esta catedral ha sufrido de varios cambios, incluso sufrió un incendio que la hizo modernizarse a finales del siglo XIX. ¿Por qué esta catedral merece ser considerada como uno de los edificios religiosos más impresionantes de Hungría? Es que tiene 4 torres que alcanzan 60 metros de altura, y su estilo arquitectónico fusiona elementos neorrománicos, góticos y romanos, reflejo de las diferentes culturas que marcaron la historia de Pech antes de consolidarse como ciudad cristiana. Por ahora solo les muestro una parte de su esplendor, pero esta maravilla sin duda merece un capítulo en el futuro dedicado exclusivamente a ella. Prometo volver con tiempo algún día. Con todo lo visto, ¿te imaginas la cantidad de historias que pueden contarnos las paredes, los techos y los suelos de este lugar? Cada rincón de la catedral transmite la sensación de siglos de historia, incluso en esta breve visita. Prometo regresar para mostrarles más de este sitio único que combina arte, cultura y espiritualidad. ¿Te ha pasado que al perderte en los detalles de un lugar, el tiempo parece volar? Pues eso me ocurrió mientras caminaba por la calle Kirali, un punto emblemático de Pech, con negocios, hoteles y un gran teatro que está al fondo de esta majestuosa calle peatonal. Aunque en el momento tiene poca actividad, todo indica que la verdadera magia navideña ocurre en la Plaza Sechengi, hacia la que me dirijo, y en la que el comercio y los espectáculos nos esperan. ¿Cómo combina Pech historia, arte y espíritu navideño? Pues tiene una mezcla de comercio, calles iluminadas y tradiciones únicas. Esta ciudad ofrece un recorrido que revitaliza el alma. En mi caso, caminar por sus calles en esta época me ayuda a recordar con alegría las navidades pasadas, manteniendo mi mente activa y libre de nostalgias. ¿Qué convierte a la Plaza Sechengi en el epicentro de la Navidad en Pech? A poco más de las 5 de la tarde, ya completamente de noche, el ambiente festivo está en su apogeo, con varios actos simultáneos que llenan de vida este lugar. Desde un punto estratégico cerca de una tarima,
comienzo a descubrir la magia de esta celebración. Y los espectáculos comienzan con un baile acompañado de juego de luces, presentado por jóvenes bailarinas locales. Imagina la música de percusión y teclados que acompaña estos movimientos, dando energía y entusiasmo a los asistentes. Este tipo de presentaciones son comunes en eventos masivos en Hungría y son una excelente oportunidad para que artistas novatos o emergentes vayan mostrando su talento. Y estamos en una zona donde se unen todo tipo de celebraciones, los bailes y el arte circense. Tras las bailarinas, dos artistas circenses se toman el escenario con actos de ilusionismo y coreografías que incluyen elementos de fuego. En esta región de Europa, la tradición circense está profundamente arraigada y es alentador ver que estas presentaciones han dejado atrás el uso de animales, enfocándose en la habilidad y creatividad humana. Debo decir que los espectáculos que han visto tienen un montaje musical al fondo, pero para evitar problemas de derechos de autor, ustedes comprenderán que todo se debe mostrar así y, lo más importante, es ver el ambiente que se va viendo en el entorno. Y con un breve giro de cabeza observo cómo se proyectan diversas imágenes sobre la fachada de la antigua mezquita llamada Gazi Kashim Pasha, el edificio turco más grande que queda en Hungría. Aunque hoy funciona como iglesia, estas proyecciones nocturnas destacan su importancia histórica y cultural. Y sigo mostrando proyecciones sobre la mezquita. Y aquí viene una pregunta de lo que hace especial esta tradición navideña de proyecciones de imágenes. Y es que los momentos más encantadores se dan cuando aparecen los dibujos de los niños de Pécs y alrededores y se convierten en protagonistas, proyectándose como un gran mural que enorgullece a sus familias y da un toque único a la Navidad local. Comercios, calles, luces y un ambiente de Navidad me ha traído hasta Pécs para mostrarles a finales de este 2024 un breve recorrido por esta, la quinta ciudad húngara donde la Navidad deja ver sus tradiciones. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y con estas imágenes de Pécs y su Navidad me despido por ahora. Seguiré buscando más lugares especiales para descubrir junto con todos ustedes. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.